La lectura bíblica nos está diciendo algo bien importante. Y esto me hizo meditar cuando yo la busqué. Porque la lectura bíblica en Hebreos 12:14 nos está diciendo que procuremos estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie verá al Señor. Eso me asustó un poco, ¿saben? Porque yo dije, ¿cuál es la medida de la santidad que Dios quiere? ¿Qué se requiere para uno poder mirar a Dios? Si en algunas escrituras que nosotros ya hemos revisado antes, hemos visto de que dice de que la entrada al reino, muchos van a buscarla, pero son pocos los que entran. También eso me asusta. Otro dice de que estrecho es el camino. ¿Se han fijado ustedes en esas escrituras? Dice de que también pocos entran. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero bien, yo no he venido a causarles tristeza, sino esperanza. La esperanza que nosotros tenemos es de que alcanzar la santidad en esta tierra no es como aquello tradicional que nosotros entendemos por santidad. Por ejemplo, lo tradicional que venimos arrastrando nosotros de las religiones de las que hemos venido, muchos de nosotros, algunos nacieron ya en el adventismo, pero los que hemos venido de la otra religión, hay una manera de entender la santidad. Por ejemplo, allá en la sede de la Iglesia Católica, en el Vaticano, tienen a una junta de sacerdotes que ellos hacen una revisión de las personas que en la vida son personas piadosas y que en la vida ellos hacen obras como alimentar a los pobres, hacen obras de sanidad y un montón de cosas que hacen ellos. Entonces les van calificando esa vida piadosa. Entonces, cuando el feligrés católico va caminando por esa vida de santidad, entonces viene y lo van calificando y lo ponen en un grupo especial y le llaman beatos. Los beatifican. Y luego que ya están beatificados, ellos tienen, a partir de ese momento, les van observando a ver si ellos pueden hacer algún milagro de sanidad. Porque esa reunión de sacerdotes que están encargados de ver la santidad de este feligrés, es que le va a dar el paso para ser canonizado. Y la canonización finalmente la hace el Papa, ¿no? El Papa romano. Entonces, vean los pasos. Primero una vida piadosa, luego beato, luego de ser beato lo canonizan. Después de ser canonizado, el Papa le da el pase para que este santo esté dentro de del canon de los santos, ¿verdad? Entonces ya pueden hacerle una imagen y ponerla como adorno allí en sus templos, y ya le pueden pedir al santo. Pero dicho sea de paso, eso no tiene ningún apoyo bíblico. Por eso es que nosotros en nuestras doctrinas somos bien cuidadosos y sabemos de que el Evangelio nos dice claramente quién es el santo, ¿verdad? Entonces les invito a que busquemos en las Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 19:6. Éxodo 19:6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este texto Dios se lo dijo
a Moisés y Moisés se lo transmitió al pueblo. Ahora, allí aparecen dos grupos. El grupo de los sacerdotes y el grupo del pueblo común, del pueblo de Israel. Y la recomendación de Dios hacia Moisés para que le dijera al pueblo de Israel es que ellos tenían que tener una característica. La característica es que vosotros me seréis un reino de sacerdotes. O sea que Israel iba a ser totalmente diferente ese pueblo a los demás pueblos. Ahí quienes iban a estar reinando iban a ser los dirigentes sacerdotes. Y tenían que tener a un pueblo que fuera, ¿cómo dice ahí? Santo. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Muy bien. Según la revelación bíblica, la santidad es una cualidad fundamental de Dios. Por eso es de que nosotros confiadamente vamos en oración a Dios, porque sabemos que Él es un Dios puro y es un Dios santo, ¿verdad? A ese Dios santo nosotros tenemos tanta confianza de acercarnos a Él, porque a través de su Hijo Jesucristo, que nos abrió el camino y nos abrió la puerta, ya no hay velo, ya podemos ir a nuestro Padre. A ese Dios santo le adoramos, le glorificamos y a la misma vez tenemos actos de agradecimiento a nuestro Dios, ¿verdad? La otra es que la santidad es una virtud indispensable en todos los verdaderos creyentes. ¿Qué dije que era? Una virtud indispensable en todos los creyentes, en todos los cristianos. La santidad es una virtud indispensable. Por eso es de que en la lectura bíblica leímos que procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Ahora, el tema que traigo dice, no, Dios no espera menos de ti. Dios no espera menos de ti. El Señor quiere que tu vida espiritual esté tan elevada, de que no te sientas incómodo con la santidad de Él. Fíjense bien que algunas personas que no les gusta la luz, tienen cerradas sus casas, tienen cortinas, porque no les gusta la luz. Pero el que le gusta la luz abre las cortinas, abre las puertas y se siente cómodo con la luz. Igualmente nos sentimos cómodos con Dios, porque en su santidad nuestra vida espiritual se empieza a sentir en armonía con la santidad de Dios. Y no porque nosotros nacimos así, es porque Cristo nos va enseñando en el camino cómo acercarnos a Él, ¿verdad? Y una vez que nosotros nos vamos acercando con Cristo a la santidad de Dios, cada vez vamos sintiendo en la experiencia espiritual que nos vamos acercando confiadamente. Pero aquel que siente temor a Dios, pero no el temor bíblico, sino el temor del miedo, ese se esconde de Dios. Cuando comete un pecado, ¿qué hace? No se aparece a la iglesia, ¿verdad? No tiene valor de arrodillarse, porque siente vergüenza con Dios. Ese es algo tan natural dentro del ser humano, que cuando algo anda mal aquí en la tierra y nosotros hemos hecho cosas indebidas, se siente vergüenza con Dios y se esconde uno de Dios. Entonces nosotros vemos que también la palabra Kadosh en el hebreo, la palabra Kadosh significa puro, separado, puesto aparte, moralmente consagrado para Dios. Eso es lo que significa en hebreo la palabra Kadosh. La pureza consiste en estar separado de todo lo que contamina, todo lo que contamina del pecado. El profeta Isaías fue llamado por Dios en una visión. Este es un ejemplo de purificación. Ahora vemos que la santidad y la purificación
están relacionados. Porque si alguien es puro, es santo. Y si alguien es santo, es puro. Por lo tanto, esta relación van juntos. Porque cuando nosotros vemos también a Dios, lo vemos puro y lo vemos santo. Entonces, si yo soy un seguidor de Dios, yo debo de tener esos atributos. Tengo que tener también esas actitudes, ¿verdad? Entonces, puro y santo. En Isaías capítulo 6, busquemos en Isaías capítulo 6, allí nos va a enseñar la experiencia del profeta Isaías. Y dice ahí, Isaías 1 en adelante, Isaías 6, 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Se podrán imaginar esa visión, hermanos? Las faldas de Dios grandes, capaces de llenar todo el templo. Si Él es santo, sus vestiduras son santas. Y tan santa es la visión que el profeta vio, que sus vestiduras llenaban todo el templo. No habían divisiones en ese templo. Todo era tocado por las vestiduras de Dios. Ahora, si estamos hablando de las vestiduras de Dios, y si las vestiduras de Dios son santas, se supone que el seguidor de Dios y el que alaba y glorifica a Dios también debe de tener vestiduras santas. ¿Qué le parece? Porque a veces se da el caso, mis hermanos, que dentro de nuestras iglesias, habiendo recibido el Evangelio de Cristo, habiendo recibido los estudios adecuados, siempre hay una testarudez en la mente de algunos hermanos adventistas del séptimo día que insisten en no vestirse para Dios. Y si no se visten para Dios, ¿para quién se visten? Para el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros en estos estudios vamos aprendiendo que la santidad de Dios llena todo el templo. Ahora nos dice en el verso 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. ¿Podrán imaginarse esos seres así de esa manera? Yo solo los he visto en dibujos, pero llegar a ver una parucía de estas, ¿verdad? Sería extraordinario. Quién sabe si aguantemos estar delante de la presencia de un ángel, ¿verdad? Pero vemos en esta visión que el ángel, para hacer reverencia al que está enfrente de él, que es el Dios Todopoderoso, el puro y santo, ellos se cubrían con 2 alas, el rostro, y con 2 alas, los pies, y con las otras 2 volaban. Bueno, el medio de transporte de un ángel son 2 alas para volar. El medio de transporte nuestro son los pies. Y los carros ahora, ¿verdad? Esos son los medios de transporte. Pero tu vida espiritual tiene que tener la reverencia de que tu rostro reconoce al Dios Santo. Y también tú tienes que reconocer en tu santidad que tus pies, así como los ángeles se cubren los pies para demostrarle respeto a Dios, tú también tienes que respetar a Dios con tus pies. ¿Cómo? Porque los pies te conducen. ¿A dónde te conducen los pies? Es la pregunta. Algunas veces nos pueden conducir donde no conviene, donde no hay santidad. Y el Señor quiere que si yo voy a entrar al reino de los cielos, mi vida armonice allá con la vida del Señor y todos los seres santos que están allá. ¿Cierto? Entonces, ¿a dónde debo de comenzar a hacer cambios? Es ahora, en el presente, en esta vida, en esta oportunidad que Dios me da para desarrollar mi cristianismo. Por eso es que la lectura bíblica dice, llevar una vida santa, dice ahí, ¿verdad? Y también dice, procurar estar en paz con todos. Porque a medida nosotros nos vamos relacionando con las personas,
hay personas que así, sin qué ni para qué, usted se da cuenta de que dicen, yo no tengo química con esa persona. ¿O han oído esas expresiones? O simplemente dice, fulano me cae mal. Y le pregunta por qué. Y a veces no saben explicar por qué. Simplemente le caen mal. Bueno, el Señor nos está diciendo mucho esta mañana. La vida de santidad es, como dice la lectura bíblica, procurar estar en paz con todos. Porque ese estar en paz con todo, hace caminar en ese camino de la santidad en el cual te sientes cómodo con el Señor. Muy bien. Siguiendo la lectura, dice el verso 4, y los querubines y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, dice el verso 5, entonces dije, vea lo que dijo el profeta, ay de mí que soy, ¿cómo dice ahí? Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fíjense de que en esta visión, en ese texto, el profeta se está confesando. ¿Se dieron cuenta de que se está confesando? Sí. ¿Qué está confesando, mis hermanos? ¿Qué captan en ese texto? Diciendo inmundo. Pero dice ¿de dónde? De labios. Es inmundo de labios, y dice de que él también pertenece a un pueblo que tiene sus labios inmundos. Y yo me puse a pensar, ¿cómo es eso de tener los labios inmundos? ¿Se han puesto a pensar ustedes, hermanos, cómo uno puede contaminar sus labios? Hay una escritura que dice de que de esta misma boca es como una fuente, que de ella salen cosas buenas y de ella salen también cosas malas. Pero cuando usted se preocupa de vivir una vida de santidad, trata de hacer lo posible, de seguir el camino de Cristo y hablar con los labios santificados de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se necesita para tener labios inmundos? Bueno, el Señor me dijo, lo que necesita es decir groserías. Hay gente que cuando se enfada se le olvida que es adventista del séptimo día. ¿Y qué sale? Groserías. Groserías. Entonces, en esas groserías, Dios las califica en esta lectura como labios inmundos. ¿Qué les parece? Pero el Señor me quiere llevar a hacer cambios en mi vida. Cambios serios, tan serios, que cuando yo esté delante de Dios no sienta vergüenza. ¿Verdad? Entonces, aquí está confesando el pecado que tiene este profeta y el pecado que tiene el pueblo de Israel también. Eran malcriados. ¿Ustedes han visto a cristianos malcriados? Yo sí. Yo era uno de ellos. Cristianos malcriados. Pero no hay nada peor sobre la tierra que un cristiano mundano, ¿verdad? Porque allá en el libro de Apocalipsis dice que el Señor, por gente así, la llama tibios y ¿qué los va a hacer? Los va a vomitar. Ese es un juicio. El juicio dice, si te voy a vomitar, no vas a participar conmigo, ¿verdad? Porque yo quiero que tú seas una persona santa, buena. Bueno, el Señor nos va a ir ayudando en el camino a ir mejorando y ir puliendo nuestro cristianismo. Porque la persona que usted era antes de bautizarse ya no lo es. Y usted tiene que ir caminando con el Señor, caminando con Cristo. Y cada año que pasa, usted debe ser mejor. Se supone. ¿Verdad que debe ser mejor? O tiene una vida estancada. Si tiene una vida estancada, el Señor dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea que el Señor te recibe. El Señor te recibe. Pero con la buena intención de que tú hagas cambios en tu vida.
es bien importante. Y no que tengamos tantos años de estar aquí en la iglesia, sentados sábado tras sábado, y cuando llegue el día de rendirle cuentas al Señor, tú te lleves la sorpresa o yo me lleve la sorpresa, que me diga el Señor: te puse en la balanza y has sido encontrado falto. Ese haber sido encontrado falso significa que no di el ancho en la santidad para poder entrar al reino de los cielos. Muy bien. En el mismo relato de Isaías, dice aquí, el verso 7, y tocando con él un ángel, ¿verdad?, que estaba allí junto con los demás, estaban cantando. Uno se sale y uno le toca los labios al profeta con una brasa encendida. Agarró una tenaza, fue al altar, sacó una brasa encendida y se la puso en los labios al profeta. ¿Qué significa eso? Es un acto de purificación. Después de que se hace ese acto de purificación, dice el verso 8, después oí la voz del Señor que me decía, primero le dice, se te quitó la culpa y el pecado. O sea que a partir de ahí el profeta ya no tenía labios inmundos. ¿Cómo los tenía? Purificados. Y con labios purificados ya estaba preparado para rendir cuentas a Dios, para ser siervo de Dios. Y en el verso 8 ahí donde dice, después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Vea que está hablando en plural ese texto. ¿Quién irá por nosotros? ¿Y por qué habla así en nosotros? Si anteriormente, en la lectura anterior, dice que los ángeles decían 3 veces santo, ¿verdad? ¿Verdad que lo leyeron por ahí? Dice que ellos decían, alabando a Dios, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque los ángeles, como están cerquita de Dios, ellos saben reconocer las 3 personas santas que es Dios en uno, ¿verdad? Entonces ya saben esa doctrina. Y Dios, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el Señor tiene la necesidad de mandarle un mensaje a Israel, Él dice, ¿a quién mandaremos? ¿A quién mandaremos a darle este mensaje al pueblo de Israel? Entonces viene el profeta y responde, heme aquí, envíame a mí. Fíjense que dentro de nuestro ambiente adventista es bien difícil que alguien se ponga con esa gran disposición. A veces hay que rogar a los hermanos para que obren para Dios. Pero una vez ya fue purificado sus labios, ya no sentía vergüenza de llevar un mensaje de parte de Dios. Entonces viene y dice, envíame a mí. Ojalá que tú y yo tengamos ese mismo espíritu del profeta, que una vez el Señor con su Espíritu Santo nos pase por nuestra boca la llama encendida, ¿verdad? Y si nos pasa la llama desde la cabeza hasta los pies, no es que nos vamos a chamuscar, no es que el Señor nos va a purificar. Ahora, dice el verso 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entenderáis. Ved, por cierto, mas no comprenderán. ¿Qué clase de mensaje es este? Le está diciendo un mensaje, pero para mí me resultó raro cuando lo empecé a leer, que al profeta le manda, ve y diles que escuchen, pero ¿qué va a pasar con ese pueblo? No van a escuchar. Ve y dile al pueblo que mire y no van a ver. Ve y dile al pueblo que pongan su corazón apto para escuchar y obedecer a Dios, pero ellos van a endurecer el corazón. Entonces, ¿qué clase de mensaje es este? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el pueblo de Israel aquí ya estaba bajo juicio. Por eso es que le mandaba un mensaje. Estaba bajo juicio porque
cuando se le invitara a ser santo, tampoco estaban dispuestos a ser santos. Así sucede cuando el predicador, un conferenciante, viene y hace llamados. Algunos vienen, otros se quedan sentados con el corazón endurecido. Ahora, el Señor quiere, mis hermanos, que así como el pueblo de Israel recibió un mensaje para que hiciese cambios, nosotros recibamos el mensaje de la palabra del Señor todos los días y también hagamos cambios para ir poniendo esa actitud santa delante de nuestro Dios. Notemos que la palabra santo, como decía en hebreo, es separados del pecado. No quiere decir santulón, ¿verdad? No quiere decir santulón, ni quiere decir fanático. Porque hay gente de que creen que con ser fanáticos son santos, ¿verdad? Están equivocados. Otros creen que con poner una actitud de actor, de santo, con eso están dando a entender que son santos. Pero déjeme decirle que en el Evangelio del Señor Jesucristo se encontró con gente que parecían santos, que daban la apariencia de santos, pero en realidad el Señor le llegó a llamar la atención, porque no es que nosotros debemos de parecer santos, sino que debemos de ser santos. Porque el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que parecían santos, les dijo hipócritas. Que cuando usted revisa la palabra hipócrita en los originales quiere decir actor. Uno que finge lo que no es. Eso es lo que significa hipócrita. Ahora, aquel que finge lo que no es un actor, o sea que sabe jugar su papel aquí en la tierra. Delante de la policía se porta bien. Delante del pastor se porta bien. Dentro de la iglesia se porta bien. Pero en el trabajo, en la calle, allá en el tráfico, mire, tienen labios inmundos, tienen una actitud que está bien lejos de ser un adventista del séptimo día, ¿verdad? Ahora nosotros, mis queridos hermanos, una iglesia que yo la veo aquí, que somos poquitos y gente de experiencia, pues a nosotros no nos falta mucho, simplemente seguirnos puliendo, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos iguales a los pecadores que el Señor conoció y nos metió al agua y después salimos a hacer la obra misionera y a llenarnos de años dentro de la iglesia. No somos iguales. Pero si algo estamos fallando todavía, el Señor te está diciendo esta mañana, tienes tiempo todavía para hacer cambios mejores, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Dios tiene cosas que Él santifica. Dios santifica el santo día de sábado. ¿Qué le parece? El santo día de sábado. Y en ese día santo, nosotros nos reunimos para adorar y glorificar a un Dios santo. ¿Qué le parece? Dios también tiene otras cosas que santificar, como fueron las 7 fiestas que están en Levíticos 23. Se las dio al pueblo de Israel. La fiesta de las cabañas, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la expiación, la fiesta del Pentecostés. 7 fiestas, y Dios las santificó, porque a través de esas fiestas el Señor iba manifestando sus hechos. Ese es el calendario de Dios, las fiestas del Señor, porque en cada acontecimiento importante para su pueblo tenía que ver con una fiesta. Por eso es que Dios santificaba la fiesta. La primera fiesta es la fiesta del sábado, y por eso es que Dios santificó el sábado, para que usted, al estar en ese momento, en esas horas del sábado, usted glorifique a nuestro Dios con santidad. En la Pascua, ¿qué sucedió en la Pascua? La primera Pascua, el pueblo de Israel sale de Egipto. La otra Pascua importante fue cuando Cristo muere, ¿verdad? La fiesta de las cabañas. Esa es la fiesta que hace de que las personas, el pueblo, se ponga gozoso
porque salió de Egipto, y en esa fiesta los judíos, el pueblo de Israel, se hace regalos, ¿verdad? No es en la Navidad, sino en la fiesta de las cabañas. Y en la fiesta de la expiación, primero hay una fiesta antes de la expiación que se llama la fiesta de las trompetas, santificada también por Dios. La fiesta de las trompetas anunciaba que venía el día del perdón. El día de la expiación era el día del perdón. Entonces, cuando se anunciaba con trompeta, el pueblo de Israel empezaba a prepararse. ¿Qué les parece? A prepararse para un día sagrado, que nosotros le llamamos sábados ceremoniales. Ahora, la palabra preparación quiere decir de que cuando llegara el día, nadie iba a estar sucio, ni iba a tener digamos, desacuerdos con su hermano, con su esposa, así como nosotros se nos recomienda que lo hagamos en la Santa Cena. Arregla primero tus cosas, le dicen a uno, ¿verdad? En el anuncio, porque vamos a tener Santa Cena. Dios bendice cosas, como también fechas. La Santa Cena es una fecha que nosotros celebramos la Santa Comunión. También hay lugares santos como lo es el santuario. El lugar santo, el lugar santísimo. Cada vez que nosotros por la fe caminamos en ese camino de santidad, nos vamos encontrando de que a medida vamos avanzando hacia adentro, nos vamos a encontrar la Shekinah. La Shekinah es la luz, la gloria de Dios. En esa gloria de Dios representa la presencia de Dios en ese lugar, y esa presencia hace santo a ese lugar. Y también el santuario es una ilustración de lo que es tu cuerpo. Dios quiere que tú y yo no contaminemos nuestro cuerpo, porque a vosotros os parece, ¿qué os parece? Ahí dice Pablo, a vosotros os parece de que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es de que nosotros no debemos de contaminar nuestro cuerpo, para que esté en armonía con la santidad de Dios. Muy bien, en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1, ¿a qué hora se termina, hermanos? Muy bien. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Lo tienen? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Ahí aparecen dos cosas. ¿Lo van descubriendo? La palabra contaminación. La palabra contaminación. Hay cosas que contaminan, ¿no es cierto? Y nosotros las sabemos identificar. Hay cosas que contaminan y no las tocamos. Dentro de la lectura bíblica, nosotros encontramos dos grupos de cosas, ¿verdad? Que el Señor te manda a ti y a mí que no las toquemos. Las cosas inmundas, dice el Señor, no las toques. Las cosas inmundas, dice el Señor, no las comas. Así es que si hay cosas inmundas, hay cosas santas. Uno es opuesto al otro. Ahora fíjense bien una cosa. Si el Señor quiere que tú seas una persona separada del mal, tú te apartas de la inmundicia y te acercas en obediencia a Dios. Ahora bien, la otra cosa que encuentro aquí en el verso 1 dice: el Espíritu perfeccionando la santidad. Quiere decir que si yo me preocupo por perfeccionar la santidad,
Que nadie me venga a decir, porque yo ya lo he oído aquí en los púlpitos, lo he oído. Dice, nadie es perfecto. ¿Ya lo han oído ustedes? Nadie es perfecto. Y así se ponen a darle énfasis a que nadie es perfecto. Eso es verdad. Porque en nuestra naturaleza ya se sabe que nosotros somos naturaleza caída. Pero si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces que no me venga un blandengue cristiano del adventista a decir, nadie es perfecto. No, el Señor no dejó estos textos para que estén de adorno. Voy a repetirlo. Así que, amados, puesto que tenemos tal promesa, limpiémonos. O sea que hay cosas que Dios ya las hizo, pero hay cosas que tú tienes que hacer, hermano, y yo también. Una de las cosas que tenemos que hacer es limpiémonos. Una manera que yo he visto para limpiarse es el agua, ¿verdad que sí? Lo más común. Si yo me dejara de bañar 3 días, mi esposa inmediatamente a los 3 días me diría, bueno, inmundo, vete a bañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella va a estar sintiendo ya que mi naturaleza caída ya está expeliendo de mi cuerpo inmundicia. Una manera de limpiarme es con el agua. Igual simbólicamente, cuando uno se va a bautizar, el agua es un elemento importante de limpieza. Simbólicamente y por la fe, el bautismo te limpia, porque vas a hacer un contrato con el Señor y con el cielo. La otra manera de limpiarse, mis hermanos, es con la sangre del Cordero. La sangre limpia. La otra cosa que limpia es el Espíritu Santo. Otra cosa que limpia es la palabra del Señor. Antes, lo que leíamos en los colegios era el Quijote de la Mancha, un montón de obras que nos hacían leer, pero ninguna te llevaba a la salvación. Sin embargo, cuando empezamos a leer la Biblia, nuestra vida empezó a cambiar, y ese cambio es limpieza. La palabra de Dios te va limpiando. Ahora bien, hay 3 cosas, mis hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta como adventistas del séptimo día. 3 cosas. No importa la edad que tú tengas, pero tenés que darle importancia a estas 3 cosas. El juicio que yo me hago, el juicio que la gente me hace y el juicio que Dios me hace. 3 cosas. Algunos van a expresar, a mí qué me importa qué es lo que diga la gente de lo que yo hago. Así se expresan algunos, ¿verdad? A mí no me interesa qué es lo que la gente piense de mí. Pero si estás en esto, mi hermano, en esto de ser adventista del séptimo día y querés salvarte, dale importancia a estas 3 cosas. El juicio que tú te haces, el juicio que la gente te hace y el juicio que Dios te hace. Si yo me hago un juicio y me califico diciendo, yo soy santo, yo soy buenazo, yo soy bueno, soy bien, soy dadivoso conmigo para calificarme. Pero al final, por engañarme a mí mismo, el Señor me puede dar una sorpresa y me va a decir que no me conoce. Pero yo debo de ser estricto conmigo mismo al hacer el juicio, para que cuando yo me empiece a calificar, me diga, Mario, en esto estás fallándole a Dios, en esto estás fallándole a tu iglesia, en esto le estás fallando a tu familia, y en esto le estás fallando a la comunidad, a la sociedad. Ese es el juicio que yo me hago, y me vuelvo estricto. No me vuelvo fanático, porque el fanático cae mal en cualquier parte, ¿verdad? Y eso no sirve, ser fanático. Pero sí puedes ser estricto contigo mismo. Ahora, el otro juicio para santificar tu vida es lo que la gente piensa de ti. Es bien importante, mi hermano, porque dicen que cuando el río suena,
piedras trae. O sea, ese es un dicho que está por ahí. Por ejemplo, si alguien por ahí, hay un rumorcito, ay, el hermano Hernández por ahí está haciendo unas cositas que... La chismología, ¿verdad? Ese es el rumor. Y eso es lo que la gente piensa de ti. Y cuando tú oigas esas señales, inmediatamente corrige, mi hermano, corrige. Porque si la gente lo sabe, también lo sabe Dios. Para cuando llegue el juicio de Dios, tú ya no sientas vergüenza estar delante de Él. Dios no espera menos de ti. Ese es el tema. Dios no espera menos de ti. En el libro de Efesios, capítulo 5, en Efesios capítulo 5, en el verso 26 y 27, dice, para santificar, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Estamos hablando que Dios mismo va a preparar a la iglesia, y la iglesia va a estar dispuesta a ser preparada para presentársela a sí mismo, una iglesia que va a ser transportada de la inmundicia, pero con la presencia del Señor la va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, y se la va a llevar de aquí a un lugar santo como es el cielo. Ahora, ahí nos está diciendo que el Señor se la quiere presentar la iglesia a sí mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Bueno, cuando yo leí esto, dije, ¿cómo uno puede llenarse de manchas? Bueno, la mancha está en la reputación que tú tienes. Esa es una mancha, ¿verdad? En 1900 tanto hiciste este pecado que produjo un escándalo. Entonces, cuando ya camina el tiempo y te encuentras con aquellas personas que te conocieron en aquel tiempo, te recuerdan el pecado, aunque te hayas arrepentido de él. Te recuerdan el pasado, y ese pasado se llama mancha. Pero bien, no te preocupes, el Señor Jesús con su sangre te limpia de esa mancha, ¿verdad? ¿Alguna arruga? No estamos hablando de arrugas de los surcos de la edad, no estamos hablando de eso. Estamos hablando como cuando alguien agarra un papel, que el papel está nítido, y esa nitidez se le llama pureza, se le llama perfección. Pero si alguien viene con el espíritu de Satanás y arruga ese papel, lo hace así, y después lo quiere poner plancito, ya no es igual, ya tiene arrugas. Ahí está la seña. Pero Dios es poderoso para hacernos más que vencedores, ¿verdad? Ahora, en el libro de Levíticos, capítulo 20, 26, en el libro de Levíticos 20, 26, dice lo siguiente: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que me seáis míos. ¿Qué les parece? Propiedad de Dios. Ahora, hay una relación de su santidad con la santidad de Dios. Hay una relación, porque allí dice: habéis pues de ser santos, porque yo soy santo.
y os he apartado de todos los pueblos para que me seáis especiales, y a la misma vez vas a ser mío. ¿Qué le parece? En Isaías 56:15, dice lo siguiente. Vea lo que, 57:15. Vea lo que dice. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es lo que dice ahí. El santo y sublime. ¿Cómo dice el texto que es el nombre de él? Santo y sublime es el nombre de nuestro Dios. Vea que los judíos, los escribas judíos de aquella época y aún los judíos de hoy, tratan de usar el nombre con el máximo respeto, a tal grado que ellos no le dicen el nombre. Nosotros los adventistas le decimos Dios, le decimos Altísimo, le decimos todo lo que aprendemos de la Biblia, ¿verdad? Y se lo decimos tan comúnmente. Ellos dicen Hashem. ¿Qué significa Hashem? Es como cuando uno dice en castellano el susodicho, ¿verdad? Cuando no queremos decir el nombre de una persona, decimos el susodicho, ¿verdad? En el hebreo, igual, Hashem significa el nombre, el nombrado, pero no dicen el nombre del Señor, porque ellos le tienen el máximo respeto a ese nombre. Ahora, si se le tiene respeto a ese nombre, ¿verdad? Es porque algo de especial tiene ese nombre. Es santo, ¿verdad? Ahora, tan santo es ese nombre que cuando Cristo se aparece acá en escena, en la primera vez vino a nacer de una mujer santa. El Señor la escogió porque era una mujer santa, ¿verdad? Se le llama la Sagrada Familia. ¿Por qué? Porque José era un hombre santo, María era una mujer santa, y la vida del Señor durante todo el tiempo fue una vida santa. Por lo tanto, todos los que se unen al Señor se le llaman cristianos, porque en griego la palabra Cristo significa ungido. En hebreo la palabra Mesías significa ungido. Ahora, después de que Cristo asciende al cielo y ahora es nuestro intercesor, a partir de ese momento que Él se fue y empezó la obra de los apóstoles, se le empezó a decir cristianos. O sea que ya nosotros tenemos una identificación. Ahora, esa identificación vendría a ser como el nombre de Cristo, ¿verdad? Cristo, el ungido. Y todos los que se unen al Señor Jesucristo nos llamamos cristianos. Ahora, cuando nosotros estamos teniendo un testimonio equivocado fuera de nuestra iglesia, aún dentro de nuestra iglesia, estamos representando mal ese nombre. Es como que si estuviésemos blasfemando el nombre de Cristo, porque tenemos el nombre de Cristo, pero no lo representamos bien. Y el llamado de esta mañana es de que nosotros lo hagamos. Que si nos llamamos cristianos, que seamos cristianos todo el tiempo, adentro y afuera, arriba, abajo, ¿verdad? Pero no suceda como sucede a veces con algunas personas, que cuando ven el calendario y dicen, ¡ay, el día de mis vacaciones! Y se van de vacaciones. Y en las vacaciones también agarran vacaciones del Señor. Y se comportan como cualquier mundano.
y se visten como cualquier mundano, y ya cuando terminaron las vacaciones, regresan otra vez a pedirle perdón a Dios por todo lo que han hecho. Es un círculo vicioso. Dios no quiere eso. Dios quiere que sea usted derecho y camine en ese camino derecho y rectitud como el camino de Cristo. Que Cristo, nuestro Salvador, usted no le encuentre en ninguna parte de la Escritura que Él tuvo dobleces. Él siempre tuvo una vida recta y es una vida digna que nosotros podamos seguirla. Para ir terminando, mis hermanos, les invito a que leamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En el verso 5 al 9. Primera de Pedro 5 y 9. Capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Cómo quiere que nosotros edifiquemos este templo? Como piedras vivas, ¿verdad? Presentarse delante del Señor como piedras vivas. Porque la naturaleza de la piedra es que cuando se mira atómicamente, solamente es energía, pero no tiene alma la piedra. Es dura. Y de ahí no se le puede sacar más que para que sirva de fundamento. Pero nosotros aquí nos está diciendo el Señor que tú y yo, para nosotros edificar el reino de los cielos, tú y yo debemos de ser piedras vivas. Y el verso 9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Cuando dice real sacerdocio, significa líderes de la iglesia de hoy, de la iglesia de ayer. Dice que el Señor quiere que seamos un real sacerdocio. O sea que el Señor nos mira como reyes. ¿Qué le parece? No nos mira solo como santos, también nos ve como reyes. Y dice nación santa. Ya nos mira de una manera corporativa. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A mí me parece ese texto extraordinario, porque me está diciendo para qué debo de servir. Si soy líder, no es solo para ser líder, no, si soy líder es para servir. Y él me dice de que Él me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tú ya no puedes ser igual que antes. Y Dios no espera menos de ti. Busquemos en el libro de Apocalipsis capítulo 22, y con ese terminamos. 22 y verso 11. El gran anhelo de Dios. Es una profecía que está ahí. Y hay que tomarle atención a esa partecita. Y dice, ¿lo tienen? Capítulo 22, 11. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.